Vamos a abrir la palabra de Dios, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así: creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Voy a quedarme en ese versículo para explicarles un poco el cuadro, el marco histórico de esta declaración. Ustedes saben que Dios le había prometido a Abraham dar una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo, muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos. Él daría origen a lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Pero resulta que los años pasaban y Sara, la esposa de Abraham, no se quedaba embarazada. Y pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años. Sara ya estaba llegando a los 90 años y nada sucedía. Y el problema es que Abraham era un ser humano tan humano como tú y como yo, apresurado. Quería que las cosas salieran a la hora que él quería. Abraham no tuvo la paciencia suficiente para esperar. Abraham no confió en las promesas divinas. Quisiera que coloques una cosa en tu corazón y en tu mente. Cuando Dios promete, Dios sabe lo que está prometiendo. Confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios. No dejes que los vientos de las dudas lleven de tu corazón la promesa divina. Pero Abraham se cansó de esperar. Y Sara también quería tener descendencia y pues no se quedaba embarazada. Entonces un día ellos trataron de darle una ayudita a Dios. Querido, Dios no necesita tu ayuda. Tú tienes que aprender a esperar en las promesas que Dios te ha hecho. Dios ha dicho que si tú eres fiel con Él, te hará cabalgar por las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si todavía hoy no estás cabalgando por las alturas de la tierra, si todavía hoy tu mesa no está llena de los frutos maravillosos de la tierra que Dios te ha prometido, espera en Dios. No trates de tomarle la delantera a Dios. Confía en Él. Pero Abraham y Sara combinaron. Y en ese tiempo ellos podían hacer eso. No me preguntes por qué. Yo no tengo explicaciones. Dios nunca aprobó, pero Dios permitió algunas cosas que simplemente hoy no tienen sentido. En esos tiempos, cuando la sierva de una señora tenía un hijo, ese hijo pertenecía a la familia, a la señora. Y entonces Sara tenía una sierva llamada Agar. Y como la promesa del hijo no se cumplía aparentemente, pues Abraham y Sara combinaron. ¿Qué tal si tú duermes con Agar? Y ese niño va a ser como nuestro hijo. Fue así que nació Isaac. Algunos años después, Sara, cuando parecía imposible que pudiera quedarse embarazada, se quedó embarazada de Isaac. El primer hijo era Ismael. Ahora se queda embarazada del verdadero hijo, del hijo de la promesa. ¿Por qué no esperó?
¿Por qué no esperó? Ahora voy a usar una expresión bien humana. Cuando no esperamos en la palabra de Dios, cuando no confiamos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, metemos la pata. Nos metemos en problemas y lamentamos más adelante. Pero ya lo hicimos. Fue así que primero nació Ismael y después nació Isaac. Ismael, el padre de los árabes, Isaac, el padre de los judíos. Y esos dos muchachos comenzaron a pelear en aquellos tiempos y continúan peleando hasta hoy. Y nada de eso hubiera sucedido si Abraham hubiera confiado en la promesa divina. Habría un solo pueblo. No estaríamos viendo el derramamiento de sangre que estamos viendo hoy y que hemos visto a lo largo de la historia. Confiar en Dios. ¿Cómo es necesario aprender a confiar en Dios? Trabaja honestamente. No quieras quedarte rico de la noche para la mañana, de un momento a otro. Porque Dios ha prometido que te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Trabaja honestamente. Devuélvele a Dios lo que es de Dios. Confía en el Señor. Sigue trabajando. Y Dios te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Pero si quieres enriquecer de un momento a otro, vas a entrar al terreno de la deshonestidad. Y ese dinero es engañoso. Y más tarde o más temprano lo vas a lamentar. Bueno, ahora ya te conté el panorama histórico. Ahora voy a leer el texto todo completo para que entiendas mejor. Voy a volver con el versículo 8. Dice: y creció el niño. Este niño era Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa. Y que creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por tanto, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham, porque amaba a su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
levántate, toma al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y Agar vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Sabes que la Biblia es un libro antiguo, pero a pesar de ser un libro antiguo, las lecciones de la Biblia pueden aplicarse a la vida moderna perfectamente. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, el estilo de ropa de los seres humanos de aquellos tiempos no es el estilo de ropa de los seres humanos hoy. En aquellos tiempos la gente vestía túnica y sandalia y usaba cabello largo y barba enorme. Hoy usamos traje, terno, corbata. Los tiempos han cambiado. En aquellos tiempos no había celular, no había iPad, no había computador, no había internet. Hoy día tenemos todos esos adelantos tecnológicos. Y por eso mucha gente piensa que siendo que la Biblia fue escrita en un tiempo tan antiguo, sirvió para esa gente, pero no sirve hoy. Sin embargo, yo te digo que los principios bíblicos son eternos. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado. La cultura puede haber cambiado, los tiempos pueden haber cambiado, el estilo de vida puede haber cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. Los traumas y temores y dramas que las familias vivían en los tiempos bíblicos son los mismos traumas, dramas y problemas que las familias viven hoy. ¿Has leído alguna vez aquí la noticia de que un hermano mató a su hermano carnal? Pues anda a los tiempos bíblicos y vas a encontrar a Caín matando a Abel. La cultura ha cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. ¿Has escuchado hoy día, en estos días, la noticia de un hombre que tiene un hijo con la vecina o un hijo con la empleada? Pues anda a los tiempos bíblicos y sucedía la misma cosa. El ser humano no ha cambiado. Por lo tanto, aunque la cultura ha cambiado, los principios bíblicos continúan siendo eternos. Lo que nosotros necesitamos aprender es a sacar de las páginas de la Biblia las lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida hoy. Y ahora voy a hacer una revisión del texto bíblico, tratando de sacar esas lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia hoy. Vamos al primer versículo que leí, el versículo 8. Dice así: y creció el niño. Ahí ya habría materia para un sermón entero. Y creció el niño. Todo crece. Y quiero decirle una cosa a los padres esta noche. Los hijos crecen, papá, mamá. Escucha bien lo que te voy a decir. Los hijos crecen. Y voy a decir algo que te puede preocupar. Infelizmente los hijos crecen. Y digo eso porque el otro día vi una parejita joven que estaba queriendo ir a un matrimonio, habían sido invitados, un matrimonio de gala, especial, gente de la sociedad, y ellos querían participar, se sentían honrados por haber recibido la invitación, pero tenían un hijito de 1 año y no podían llevarlo. Y entonces la señora se agarra la cabeza y dice: ay, ¿cuándo crecerá este niño? Ojalá que no creciera nunca, querido. ¿Qué problema te dan los hijos, los niños? Que tienes que cambiarles de ropa, que tienes que cambiarles el pañal, que no puedes ir a un matrimonio. ¿Ah?
que tienes que decirle, levántate, toma, come. Ojalá que todos esos fueran los únicos problemas de la vida. Pero espera que tu hijo tenga 14 años, 15 años, 18 años. Y más de un padre esta noche está de acuerdo conmigo. Porque tu hijito de 3 años no te hacía llorar. Y tu hija de 17 años te hace derramar lágrimas todos los días. Pero la Biblia dice que el niño creció. No te olvides de esto. Esto es materia para un sermón, pero no me voy a detener aquí, porque mi texto es otro. Aprovecha los tiempos cuando tus hijos son niños y coloca la semilla de la palabra de Dios en su corazoncito. La Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tal vez esté predicando esta noche para un padre, una madre que me diga, pastor, yo cumplí todo eso. Yo nunca fui a la cama sin pasar un tiempo con mi hijo, leyéndole historias, cantándole himnos, orando con él, hasta que se durmiera. Y hoy mi hijo está grande, está fuera de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. No te desesperes. Porque la promesa divina es: mi palabra no volverá a mí vacía. La promesa de Dios es: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Ustedes saben que hace unos 10 años atrás encontraron unas momias allá en Egipto y encontraron un poco de trigo junto con la momia. Y plantaron algunos granos de trigo. Las momias, ¿cuántos siglos? Y sabes que el trigo germinó y creció. Miles de años esa semilla guardada, seca, aparentemente sin vida. Cuando encontraron la momia pensó, este trigo ya no vale para nada. Pero cuando cayó la lluvia y mojó la tierra, de ese grano aparentemente seco brotó la vida. Si tú plantaste la semilla de la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, no te desesperes. Sufre, lógico que vas a sufrir. Ora. Algunos padres me preguntan a mí, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Llega un momento en la vida del hijo que cualquier palabra que tú digas solo levanta la barrera entre tú y él. Llega un momento en la vida del hijo en que no tienes que decir nada más, solamente orar y orar. Porque has plantado la semilla en el corazón de ese muchacho. Y cuando la lluvia del Espíritu Santo caiga, de esa semilla aparentemente seca brotará la vida y tu hijo volverá. Pero ahora que tu niño es pequeño, planta la semilla, porque los hijos crecen. Aunque tú no quieras, los hijos crecen. El texto sigue diciendo que creció el niño y fue destetado. Y ese día Abraham hizo un gran banquete. En el original hebreo dice, hizo una gran fiesta. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la vida es una fiesta, una linda fiesta. Hay gente que dice, pero pastor, el cristiano no puede ir a la fiesta. ¿Cómo que no? Tú vas a la Biblia y vas a encontrar que hubo una fiesta en Jerusalén y Jesús fue a la fiesta. No me digas que el cristiano no puede ir a la fiesta. Depende de qué fiesta. Si tú vas a una fiesta y al día siguiente estás con un dolor de cabeza terrible, con el peso de la conciencia, con el cuerpo doliendo, esa es una fiesta a donde ni el cristiano ni nadie debería haber entrado nunca. Pero si tú vas a una fiesta y al día siguiente te despiertas con ganas de alabar el nombre de Dios, de agradecer a Dios y de continuar viviendo, pues es una fiesta donde sí podrías haber ido.
La vida es una fiesta, la vida es alegría, la vida es júbilo, la vida es entusiasmo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vive la vida plena, disfruta de la vida. Cada mañana cuando despiertas, mira por la ventana, mira el sol. Hay vida, estás vivo. Hay un Dios que te ama. Puedes estar lleno de deudas, llenos de dificultades, llenos de problemas, pero estás vivo. Tu cuerpo puede estar consumido por el cáncer, pero todavía estás vivo. Agradece a Dios por cada segundo de vida. Ahora yo te digo una cosa: si la vida es una fiesta y puede ser siempre una fiesta, ¿por qué de repente aparece un Ismael para arruinar la fiesta? Pero así somos. Ismael apareció y destruyó el ambiente familiar, destruyó la fiesta, porque Sara lo vio. Se estaba burlando Ismael de Isaac. Y Sara llamó a Abraham y le dijo: mira, el hijo de la sierva, mira, fue ella que habló con con Abraham, para que Abraham tuviese un hijo, porque ella no podía quedarse embarazada. Ahora es ella la que llama a Abraham y le dice: mira, ese hijo no va a vivir con mi hijo, sácala. Echa a esa mujer de aquí y echa a su hijo. El texto bíblico dice que esto le pareció muy doloroso a Abraham por causa de su hijo, porque amaba a su hijo Isaac. Hay una cosa en la vida, querido. El perdón es una cosa y las consecuencias del pecado son otra cosa. Dios perdona todo, pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Y te voy a explicar de una manera jocosa. Vamos a decir que tú te arrojas del 20º andar de un edificio y en la mitad te arrepientes de la tontería que estás haciendo y le dices: Dios mío, perdóname. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para perdonarte? ¿Ah? Dime. Estás cayendo y en la mitad te arrepientes. Dios mío, perdóname. ¿Te perdona o no te perdona? Dios te perdona. Pero ¿qué va a pasar? Vas a morir. Porque Dios perdona, pero la vida no perdona. Adán y Eva pecaron. Dios mío, perdónanos. Están perdonados, pero van a salir del jardín. Pero entonces no nos perdonaste. Perdoné. Entonces podemos quedarnos. No. Porque el perdón es una cosa y la consecuencia del pecado es otra cosa. Ismael tuvo que salir de casa, a pesar del dolor del padre. ¿Tú sabes cómo se sintió Dios cuando Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín? Así como se sintió Abraham cuando Agar e Ismael tuvieron que ir para el desierto. Y aquí hay una figura maravillosa, porque cuando Abraham vio partir a Agar y a Ismael, les dio una vasija de agua para el camino. Y cuando Dios vio partir a Adán y Eva del jardín, les dio el agua de su gracia para el camino por el desierto de esta vida. El ser humano no estaría abandonado, tendría la gracia divina. Y ahora Agar e Ismael caminan y caminan por el desierto de Beerseba. Así como nosotros, pueblo de Dios, estamos andando desde el día que Adán y Eva salieron del jardín, estamos caminando y caminando por el desierto de esta vida. Y en el desierto faltan muchas cosas, muchas veces.
falta sombra a veces falta calor, a veces falta agua, a veces falta comida, a veces falta ropa. El desierto es tierra de miseria, tierra de escorpiones, tierra de chacales. El desierto no es nuestra casa, el desierto no es nuestro destino. Nosotros tenemos un destino glorioso. Canaán nos espera. Estamos solo transitando por el desierto. Y así como a Agar y a Ismael les faltó muchas cosas en el desierto, es posible que en el desierto de esta vida te falte muchas cosas. Estaré predicando esta noche para alguien que le falta dinero para pagar la casa que compró. Estaré predicando en este momento para un joven a quien le falta dinero para pagar el curso universitario que comenzó. Estaré predicando para una esposa a quien le falta el amor, el respeto y la consideración del esposo. Estaré predicando para un padre a quien le falta el respeto y el amor del hijo. Estaré predicando para un ser humano que ha hundido sus pies en el desierto de esta vida y le falta paz para dormir. En el desierto de esta vida muchas veces nos va a faltar muchas cosas. Algo interesante con Agar en el desierto, le faltó agua. Se le acabó el agua que Abraham le dio al salir de casa. Buscó por aquí, no había agua, por allá no había agua, no había agua, no había agua por lugar ninguno. Agua es una necesidad vital, más vital que la comida. Tú puedes resistir muchos días sin comer, pero no puedes resistir muchos días sin beber. Más del 70% de tu cuerpo es agua. No te preocupes tanto en comer, come, pero no te desesperes por la comida, desespérate por el agua. Bebe. No se bebe cuando da sed. Cuando da sed es porque el cuerpo ya encendió la luz roja. Tú no le echas agua al carro cuando la luz roja se prende. Tú le echas agua al carro antes que la luz roja se prenda. Porque cuando la luz roja se prende es que el motor ya va a reventar. Tú no tienes que tomar agua cuando te da sed. Cuando te da sed es porque tu cuerpo ya va a reventar. Tú tienes que beber agua por disciplina. Bueno, mi tema no es salud. Pero es interesante que a ellos en el desierto les faltó agua. El agua es el símbolo de la gracia de Cristo. Estaré predicando en esta noche para alguien que le falta gracia. Vives atormentado porque has fallado. No puedes olvidar tu pasado. Tu conciencia te crucifica el madero de tus errores. En la noche te volteas en la cama de un lado para otro sin poder dormir. Te sientes culpable, te sientes perdido. No tienes paz en el corazón. Necesitas del agua maravillosa de la gracia de Cristo. En el desierto no había agua. Agar e Ismael estaban muriendo de sed. No había agua. Agar buscó agua por todos los lados. No había agua. Y entonces mira cómo somos los seres humanos. Llevó al niño debajo de un arbusto. Ya estaba lánguido. Ya no tenía fuerzas. Deshidratado. Estaba moribundo, agonizante. Y el texto bíblico dice que Agar dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a una distancia como la de un tiro de arco, más o menos 20 metros. Y dijo: no quiero morir cuando el niño muera. Quiere decir, para ella ya estaba todo perdido.
Ya estaba todo acabado, ya no había solución. Oh querido, la vida te lleva muchas veces a circunstancias en que tú piensas que está todo perdido, que ya no hay salida, que ya no hay una ventana por donde huir. Se acabó, terminó para ti, no para Dios. Para Dios no hay caso perdido. No importa cuál sea el drama que estás viviendo. Dios es Dios. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, cerró la boca de los leones. Dios es Dios. Dios no duerme en las páginas de la Biblia. Dios vive eternamente. El Dios de Moisés es tu Dios. El Dios de Abraham es tu Dios. El Dios de Isaac es tu Dios. El Dios de Agar y de Ismael es tu Dios. Y cuando Agar estaba llorando delante de la imposibilidad humana, Dios envió el ángel. El ángel del cielo le dijo: Agar, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Señor, mi hijo va a morir, yo no quiero ver cuando él muera. Y ahora viene la voz de Dios a través del ángel y le dice: tu hijo no va a morir. ¿Cómo no va a morir, Señor, si está en las drogas? ¿Cómo mi hijo no va a morir si está en el homosexualismo? ¿Cómo no va a morir si no quiere saber nada de la iglesia? No va a morir, porque tú plantaste la palabra mía en el corazón de él cuando era niño. No va a morir. A ti te parece que va a morir. Para ti todo puede parecer perdido, no para mí. Levántate, deja de llorar. Toma al niño por la mano, porque yo te digo una cosa: de ese muchacho moribundo, de ese pobre drogadicto, de ese muchacho que no quiere saber nada con la vida, de ese hombre que en tu opinión está todo perdido, de ese muchacho yo voy a hacer una gran nación. Yo lo voy a llevar a las alturas de la tierra. Entonces no llores, no desesperes, levántate y toma al muchacho por la mano. Y ella fue. Y cuando tomó al muchacho, la Biblia dice que el muchacho también en su desesperación, en su agonía, clamó a Dios, levantó la voz. Y Dios oyó la voz del muchacho. Dios siempre oye la voz del Hijo de Dios que clama con fe. Oh querido, no sé cuál es el drama que tú vives. En la vida financiera, en la vida familiar, en la salud, en tus relaciones humanas. Yo no sé cuál es el drama que tú piensas que ya no tiene solución. Yo te digo una cosa en el nombre de Dios esta noche. Deja de llorar. Deja de llorar. Y levanta la voz. Clama a Dios. Llora delante de Él. Ve esta noche a tu casa. Antes de dormir, arrodíllate. Suplica a Dios. Dile que tú no puedes. Dile que para ti todo está perdido. Pero dile que crees en Él. Dale a Dios la oportunidad de mostrarse todopoderoso en tu vida. Ahora aquí viene la parte principal de mi texto esta noche. La Biblia dice: y Dios abrió los ojos de Agar, y Agar vio una fuente de agua. Escuchen bien el texto. No dice: y Dios creó una fuente de agua para Agar. No. No dice el texto: y Dios hizo caer una fuente de agua para Agar. No. La fuente ya existía, pero Agar no la veía. Todo lo que Dios hizo fue abrir los ojos de Agar para mirar la salida, porque la salida ya existía, pero ella no la veía. Y yo te digo, querido, la salida para tu problema ya existe.
La solución ya está hecha, solo que tú no la ves. Dios no te va a fabricar una solución. La solución para tu drama ya está. Lo que Dios va a hacer es abrirte los ojos para que tú veas la salida. Pero en el nombre de Dios te digo, nadie esta noche tiene derecho de salir de aquí derrotado, acabado, pensando que no hay salida. Pastor, dígame cuál. Yo no sé, querido, yo soy un ser humano como tú. Ve a Dios, clama a Él, llora delante de Él. Pero la solución para tu drama ya existe. Y Dios te va a abrir los ojos y vas a encontrar la salida. Acabo de llegar de Guadalajara. Ayer me trajeron un hombre marcado para morir. Lo están persiguiendo, lo están cazando. Un hombre manchado de sangre. Un hombre lleno de tatuajes en el cuerpo. Lleno de cicatrices de bala en el cuerpo. Perseguido para ser muerto. Ayer él me dijo una cosa impresionante. Mi salida es Cristo. Mi solución es Cristo. Y yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que porque te entregaste a Cristo, los sicarios que te persiguen para matarte ya no te van a matar? Él me dice, no, pastor. Tal vez me maten, pero eso ya no me importa. Porque ya le entregué mi vida a Cristo. Le dije, muchacho, ¿realmente has entendido quién es Jesús en tu vida? Ve a Jesús esta noche. Ríndete a Él, entrégate a Él. Dios te ama. Dios te ama como tú no tienes idea. Pastor, usted dice que Dios me ama porque usted no me conoce. No, yo no te conozco, pero conozco a Dios. Pastor, mi vida no tiene solución. Pues eso era lo que Agar pensaba con relación a su hijo. Pero la solución ya estaba ahí. Si tú no te entregas al Señor Jesucristo, jamás vas a ver la salida para tu drama. Pero si tú corres a Él y le dices, Señor, ayúdame, tú vas a ver las maravillas que Dios es capaz de hacer en tu vida. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante y ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que estás conociendo la palabra de Dios, que estás estudiando la Biblia. Para ti que esta noche aceptaste la invitación de un amigo que te dijo, vamos a la iglesia, vas a escuchar la palabra de Dios, te va a hacer bien. Y tú aceptaste y viniste y estás aquí. Y necesitas de la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que me estás mirando por el internet, que me estás mirando por la televisión y que sientes que Dios está tocando tu corazón ahí. Tal vez entraste a la página sin darte cuenta por casualidad, pero el Espíritu de Dios te está tocando. En el nombre del Señor Jesús te digo, no tienes el derecho de salir esta noche vacío de aquí. No tienes el derecho de salir sintiéndote perdido y acabado, porque Dios, este Dios de la Biblia, este Dios de milagros, es tu Dios y está aquí dispuesto a hacer maravillas por ti, pero tienes que entregarte, tienes que rendirte. De repente aquí esta noche hay alguien que ya fue miembro de iglesia. Por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia.
necesitas devolverte a Dios. Porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda. Pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso, no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti. Porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado. Y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia.
¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús, y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios, te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que, sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra. Pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús.
Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús: está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo: ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo: ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo: me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó: ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz. Y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo: la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo: ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino: no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú.
Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como el oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo: bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo: ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar: toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo, me roban el carro. ¿Qué Dios es ese?
Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree, ¿qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque ese tu dolor
se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme, ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada. Y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba, ¿no? Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado, ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo.
Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? ¿Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa? Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo,
los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y él le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar
un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios. Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí, señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver. La va a abrazar. Va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí. Dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna, y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga, ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga, hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte. A veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle, Señor Jesús, yo quiero amarte. Yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar más tu palabra. Yo quiero conocer el Evangelio. Yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas.